Hola a todos, mi nombre es Silvana Olivera y Silva, soy profe de lenguaje musical del Conservatorio Nacional de Música de Asunción, Paraguay. Y voy a empezar a dar unas clases por este medio para todos mis alumnos del conservatorio que debido al tema este del coronavirus, pues no podemos tener las clases presenciales como estamos acostumbrados y ya llevamos un tiempo sin tener clases y perdiendo clases. Ahora se extiende la cuarentena acá en Paraguay, entonces recurro a este medio para poder dar clases a ellos y bueno, a cualquiera que les interese estos temas del lenguaje musical. En este momento, en esta clase, voy a dar todo lo referente a lo que son los intervalos, que es nuestra primera clase teórica. Cuando nosotros hablamos de intervalos, estamos hablando de dos notas que están separadas entre sí por una distancia. Estos intervalos nosotros podemos clasificar y podemos calificar, y la manera de calificar y de clasificar los intervalos es la siguiente. Nosotros tenemos todos los intervalos que podemos formar a partir de la nota do. Por ejemplo, un intervalo do, re, o un intervalo do, mi. Cada uno de esos intervalos tiene una distancia distinta y a esa, vamos a decir, a esa distancia que nosotros contamos con los dedos de una mano, podemos contar la cantidad de notas que hay entre un y otro sonido. A eso nosotros le llamamos clasificación. Entonces, si yo tengo un intervalo, por ejemplo, do, re, yo digo do, re, hay dos notas entre un y otro sonido, entonces yo llamo a ese intervalo un intervalo de segunda. Si yo quiero clasificar otro intervalo, por ejemplo, do, sol, yo cuento las notas que hay entre el do y el sol y esa va a ser su clasificación, ese número que sale de contar desde el do hasta el sol. Entonces yo cuento do, re, mi, fa, sol, son 5 notas que hay entre el primer y el segundo sonido, entonces yo a ese intervalo le llamo intervalo de quinta. Así nosotros tenemos todos los intervalos simples, que son los que nosotros vamos a hablar ahora acá, que van desde la segunda hasta la octava. A eso le llamamos clasificación. Cuando nosotros vamos a hablar de calificación, estamos hablando de la distancia que hay también entre un sonido y otro, pero en cuanto a tonos y semitonos. Entonces, si volvemos al mismo intervalo do, re, yo digo de do a re hay dos notas, do y re. Clasificación va a ser una segunda. Pero ¿qué distancia de tono o de semitonos hay entre do y re? Yo sé que entre do y re hay un tono de distancia, entonces a ese intervalo de segunda yo le voy a poner la calificación de mayor. Entonces, de acuerdo a esa distancia de tonos y semitonos, yo voy a poder poner la calificación a cualquiera de todos estos intervalos. Nosotros tenemos como referencia, voy a escribir un poquito acá, todos los intervalos que se forman a partir de la nota do. Tengo el intervalo do, re, do, mi, do, fa, do, sol, do, la, do, si y do, que sería mi intervalo más grande de los intervalos simples. Acá, si yo veo la clasificación de cada uno de estos intervalos, voy a ver que voy a ir en forma gradual desde una segunda hasta el último intervalo, que sería el intervalo de octava. Esa es la clasificación, es contar con los dedos cuántas notas hay entre el primer y el segundo sonido, desde la segunda hasta la octava. Para hacer la calificación yo cuento la distancia y como ayuda a memoria voy a ir escribiendo arriba la distancia que hay entre cada intervalo. De do a re, por ejemplo, yo sé que tengo un tono de distancia. De do a mi, que es como clasificación, tengo una tercera, yo cuento de do a re hay un tono y de re a mi hay otro tono. En este intervalo de tercera yo tengo dos tonos de distancia, entonces anoto arriba dos tonos. La cuarta, que es do, fa, si tomamos como referencia la tercera, que había dos tonos, a este intervalo se le suma un semitono más. Entonces tengo dos tonos y un semitono
o 2,5 tonos. Algunos, en vez de llamar semitono, llaman medio tono y es la misma cosa. Entonces cuando yo digo un semitono o digo medio tono, estoy hablando exactamente de lo mismo, que es la mitad de un tono. En la quinta se me suma un tono más. De acá, de do a fa, teníamos 2,5 o 2 tonos y un semitono. Y de do a sol se me va a sumar un tono más, entonces tengo 3 tonos y un semitono. Y así voy contando 4 tonos y un semitono para la sexta, 5 tonos y un semitono para la séptima. Y la octava son 6 tonos. Algunos a la octava le llaman... al contar los tonos y semitonos, pues nosotros pasamos por el semitono de mi, fa y el otro semitono que es de si y do. Entonces en vez de decir 6 tonos, dicen 5 tonos y 2 semitonos. Pero para lo que nosotros necesitamos realmente no hace falta diferenciar el tema de tonos y semitonos, solamente si cuando no me queda otro semitono para sumar y me está sobrando un semitono. Entonces ahí no puedo hacer otra cosa más que nombrarlo. Pero en el caso de la octava, en donde tenemos 5 tonos y 2 semitonos, esos 2 semitonos yo sumo y se convierten en un tono más. Por eso a la octava le estoy poniendo la distancia de 6 tonos. ¿Para qué yo hice todo esto? Este es como un cuadro referencial de donde yo me puedo agarrar a la hora de buscar las calificaciones, sobre todo que son las complicadas, porque la clasificación no es muy complicado, hay que contar con los dedos nada más y ya está. Pero me sirve como un cuadro referencial para que yo de acá pueda calificar cualquier otro intervalo que tenga, por supuesto, alteraciones, sostenidos, bemoles, dobles sostenidos, doble bemoles, etc. Pero con este cuadro que es mucho más sencillo de entender. ¿Qué pasa con todos los intervalos que comienzan a partir de la nota do? Todos estos intervalos son justos y son mayores. ¿Sí? Hay algunos que son justos, otros son mayores, que serían, vamos a decir, análogos, ¿verdad? O sea, sería la misma cosa, solo que a algunos los llamo justos y a otros los llamo mayores. Entonces, yo solamente sí tengo que saber y sí me tengo que aprender de memoria cuáles son los intervalos a los que yo les voy a llamar justos y cuáles son los intervalos a los que yo les voy a llamar mayores. Tengo entonces la cuarta, a la que yo le voy a llamar justa, la quinta, a la que también le voy a llamar justa, y la octava, a la que también le voy a llamar justa. Todos los otros intervalos, segunda, tercera, sexta y séptima, yo le voy a poner la calificación de mayor. ¿Sí? Entonces, acá nosotros tenemos ya un cuadro referencial de intervalos, clasificaciones y calificaciones que son así, ¿verdad? Entonces yo ya tengo acá la segunda mayor, la tercera mayor, cuarta justa, quinta justa, sexta mayor, séptima mayor y octava justa, con las distancias de tono y semitono que tiene cada uno de esos intervalos. ¿Para qué me va a servir esto? Si yo esto me aprendo de memoria, que es lo único que tengo que aprenderme de memoria, es que la cuarta, quinta y octava se llaman intervalos justos y que el resto son intervalos mayores. Una vez que yo sé eso, yo ya puedo comenzar a clasificar y calificar cualquier otro intervalo. Entonces, vamos a poner como ejemplo un intervalo cualquiera que no va a comenzar en do. O podemos hacer uno que comience en do para hacer una pequeña variación nomás para que no sea tan complicado. Por ejemplo, pongo do, la, pero al la le voy a poner un bemol. ¿Qué va a pasar acá? Este intervalo va a ser una sexta porque a pesar de que tenga un bemol, igual la nota sigue siendo la, y si yo cuento del do al la me va a seguir dando 6, aunque tenga el bemol, porque sigue siendo la nota la. Pero ¿qué pasa con la calificación? La calificación sí va a cambiar porque como la calificación es el conteo de tonos y semitonos, ese bemol ya me va a afectar. ¿Y de qué manera me va a afectar? Va a hacer que en mi intervalo, en vez de tener, como dice acá, 4 tonos y un semitono, con el bemol yo ¿qué hago? Le pongo el bemol al la y mi la enseguida desciende un semitono. Si yo en la sexta que tengo acá de referencia, tengo 4 tonos y un semitono, en esta sexta, que le voy a poner acá sexta, voy a tener solamente 4 tonos de distancia.
Entonces a esta sexta, que es más chica que esta que tengo acá de referencia, que se llama mayor, le voy a llamar menor. Para eso me sirve este cuadro referencial. Si por otro lado yo tengo, en vez de tener, voy a poner como ejemplo el mismo intervalo, en vez de tener un bemol, yo acá al la le ponía un sostenido, va a pasar el efecto contrario, va a seguir siendo sexta, eso sí, porque sigue siendo do la, y este sostenido lo que va a hacer, yo le pongo el sostenido al la, y el la lo que va a hacer es subir un semitono, por lo tanto mi distancia se agranda. Y al agrandarse, en vez de tener 4 tonos y un semitono, que es lo que tengo en mi referencia, voy a tener 5 tonos. Entonces, a este intervalo que es más grande que mi intervalo de sexta mayor, le voy a llamar sexta aumentada. ¿Sí? Entonces, para eso yo uso mi cuadro referencial, porque yo ese cuadro es fácil que me lo aprenda de memoria y lo uso para poder resolver todos los otros intervalos que ya tienen alteraciones, y ascendentes, descendentes, lo que sea, con este cuadrito. Vamos a empezar ahora un intervalo que esté en otra nota, que no comience con la nota do. Vamos a suponer que tenemos un intervalo que comienza en mi. Vamos a hacer, por ejemplo, un intervalo de cuarta, mi, la. Si yo cuento con los dedos, mi, fa, sol, la, es 4. Esa es la clasificación, yo le pongo cuarta. Si yo cuento la distancia, para calificar, cuento la distancia de tonos y semitonos, voy a contar. De mi a fa tengo un semitono. Normalmente yo los tonos y semitonos les pido a los alumnos o les digo a los alumnos que los cuenten con ambas manos. Una mano va a servir para los tonos, la otra para los semitonos, entonces es fácil. Todo lo que yo pueda hacer en forma visual siempre ayuda en vez de hacerlo en forma mental. En forma mental a veces nos olvidamos, contamos mal y cometemos errores no por desconocimiento, sino por contar mal, ¿verdad? Entonces, una mano para los tonos y la otra para los semitonos. De mi a fa yo tengo semitono, entonces ya cuento un semitono acá. De fa a sol tengo tono y de sol a la tengo tono. Yo miro y digo 2 tonos y un semitono. Esta cuarta tiene 2 tonos y un semitono. ¿Qué pasa con mi cuarta de referencia? Tiene también 2 tonos y un semitono. Entonces yo a esta cuarta, por más que no empieza en do, empieza en otra nota, también le voy a llamar cuarta justa porque tiene la misma distancia de tonos y semitonos que tiene mi cuarta de do a fa. Si yo a esa nota, vamos a alterar, en vez de alterarle a la nota la, le voy a alterar a la nota mi. Al mi le voy a poner un bemol. ¿Qué va a pasar con la distancia de tonos y semitonos al ponerle un bemol a la nota mi? Acá muchas veces pensamos, ¿se agranda o se achica el intervalo? Que es lo primero que tenemos que pensar. Esa alteración, ¿qué le está haciendo a mi intervalo? ¿Le está agrandando o le está achicando? Miro dónde está el bemol. Porque como le digo siempre a mis alumnos, bemol o sostenido puede causar puede causar ambas cosas. Puede agrandar a veces y a veces puede achicar. ¿Cómo? Y dependiendo de dónde esté ubicado, ¿verdad? Lo que sí queda claro es que el bemol siempre va a bajar la entonación del sonido, eso es categórico, eso va a ser siempre así, y el sostenido siempre va a subir la entonación del sonido, siempre en un semitono o medio tono, como le quieran llamar. Pero, ¿qué va a pasar al bajar la entonación con el bemol si es que ese bemol está en la nota inferior de mi intervalo? Mi es este y el la es este. Si yo al mi le coloco un bemol, el mi va a bajar su entonación. Y al bajar la entonación, ¿qué ocurre? Mi intervalo se agranda. Muchas veces nosotros al ver un bemol, por el hecho de ver el bemol, ya decimos se achica. Y es lo que viene automáticamente a la cabeza muchas veces, ¿verdad? Y al pensar en un sostenido o al ver un sostenido, pensamos siempre en más grande y se agranda, pero no, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que tratar de sacarnos de la cabeza y analizar en dónde está la alteración, ver si el intervalo se agranda o se achica y de acuerdo a eso ya vamos a la calificación, ¿verdad? Entonces, en este caso, el bemol como está en el mi dijimos, el bemol hace que baje la entonación y al bajar la entonación el intervalo se agranda.
Si estaba en la otra nota, el bemol, iba a bajar la entonación, pero al bajar la entonación mi distancia se achica. ¿Sí? Ahí es como nosotros vemos que la misma alteración puede producir ambos efectos. En este caso se agranda. Si mi intervalo inicial sin el bemol era una cuarta justa, ahora con el bemol se agranda la distancia, dijimos, entonces mi intervalo de cuarta se va a llamar cuarta aumentada. La calificación del intervalo va a ser aumentada. Hay un cuadrito que yo hago, voy a hacerlo en pequeñito acá, voy a usar otro color. En donde explico cómo pueden ser las calificaciones de los intervalos mayores y las calificaciones de los intervalos justos, porque no tienen las mismas calificaciones. Entonces, si yo tengo un intervalo mayor, cualquiera sea, puede ser segunda, tercera, sexta o séptima, no importa. El tema es que sea un intervalo mayor, que no sea cuarta, que no sea quinta y que no sea octava. Si yo tengo un intervalo mayor, ese intervalo mayor, si yo agrando, como habíamos visto el caso de la sexta, sexta mayor, do, la, y al la le puse un sostenido, se agrandó, entonces le llamé sexta aumentada. Si yo le agrando un semitono a cualquier intervalo mayor, ese intervalo se va a convertir en un intervalo aumentado. Si por el contrario, en vez de aumentarle un semitono al intervalo, ya sea con sostenidos o con bemoles, dependiendo de dónde los pongamos, achico yo el intervalo, como hice acá, también de la misma sexta, do, la, pero acá le puse un bemol al la, entonces achiqué, mi intervalo se va a llamar menor. Si este intervalo menor yo lo vuelvo a achicar, miro el caso de la sexta, por ejemplo, de la sexta menor, yo vuelvo a achicar, lo hacemos mentalmente sin escribirlo, yo puedo, por ejemplo, ponerle un bemol más a este la para volver a achicarlo, o le puedo poner un sostenido a este do, porque el sostenido al subir va a achicar también el intervalo. Entonces mi la tiene un bemol, le achiqué. Y mi do, si le pongo un sostenido, va a subir, se achica otra vez. A ese intervalo que ya era menor y yo le vuelvo a achicar, le voy a llamar intervalo disminuido. ¿Cuál es la diferencia con los intervalos justos? Los intervalos justos, cualquiera sea el intervalo, yo puedo tener una cuarta, una quinta o una octava. El tema es que tenga la distancia para llamarse intervalo justo. Si yo le agrando, le aumento un semitono, ese intervalo va a pasar de ser justo a ser un intervalo aumentado. Hacemos en forma mental un ejemplo. Agarramos, por ejemplo, la cuarta, do, fa. ¿Sí? No vamos a mirar este porque este ya está desde otra nota y ya es a veces un poquito más complicado. Pero agarro el intervalo do, fa. A ese intervalo do, fa, si yo le pongo un sostenido al fa, el fa, ¿qué va a hacer? Va a subir y al subir se va a agrandar. Entonces ya no va a ser una cuarta justa, va a ser una cuarta aumentada. Esa también es otra duda que suelen tener siempre los alumnos y me preguntan si el intervalo cuando ya es más grande, por ejemplo, ¿cómo se va a llamar? Yo le voy a llamar cuarta justa aumentada o cómo, me dicen, ¿verdad? Y acá cabe aclarar que las calificaciones tienen cada una distancia distinta. Entonces, desde el momento en que cada una de las calificaciones tiene una distancia distinta, yo no le puedo llamar de la misma forma. O sea, yo no puedo tener un intervalo que sea justo y que al mismo tiempo sea aumentado. En el caso de la cuarta, por ejemplo, para que sea justa yo necesito 2 tonos y un semitono. Si yo agrando esa distancia, ya no va a tener la distancia que necesito para que sea un intervalo justo, ¿sí? Ya va a ser más grande. Entonces va a dejar de ser un intervalo justo para ser un intervalo aumentado, ¿sí? Entonces, cuando es más grande,
directamente yo ya le voy a llamar aumentado. O sea, va a ser una cuarta aumentada. Ya dejó de ser justa porque ya no tiene esa distancia, ya tiene otra distancia, entonces tiene una nueva calificación. Por el otro lado, y acá viene la diferencia con los intervalos mayores, es que si a ese intervalo justo yo le achico un semitono, podemos poner mismo ejemplo de la cuarta, si yo le achico un semitono, ya no se va a llamar menor. ¿Sí? Los intervalos justos no pasan por la calificación de menor, pasan directamente a la calificación de disminuidos. Por eso es que es importante saber si lo que yo estoy haciendo es un intervalo justo o un intervalo mayor, mi referencia, ¿sí? Porque de acuerdo a eso, si es más chico, yo le voy a llamar menor o le voy a llamar disminuido directamente, ¿verdad? En este caso, si yo pienso en la cuarta de do a fa, yo tengo dos tonos y un semitono. A esos dos tonos y un semitono, si yo le achico un semitono, voy a tener solo dos tonos. ¿Cómo puedo hacer para que ese intervalo do-fa tenga solamente dos tonos? Voy a sacar acá el intervalo, pongo do-fa. En este intervalo do-fa tengo dos tonos y un semitono, pero si yo quiero achicar, yo puedo hacer de dos maneras. O le pongo un bemol al fa para achicarle, o le pongo un sostenido al do. El tema es achicar el intervalo. Ahí yo voy a tener lo que se llama una cuarta disminuida. Una cuarta disminuida. Acá tengo otro problemita. Muchas veces al contar, y acá atiendan bien porque este suele ser un problema muy común a la hora de clasificar y calificar. Cuando yo cuento la distancia de tonos y semitonos, muchas veces hacen eso primero antes de clasificar, cuentan y ven dos tonos. ¿Y qué hacen? Enseguida miran el cuadro referencial y miran quién tiene dos tonos. ¿Quién tiene dos tonos? La tercera mayor. Y en vez de ponerle cuarta disminuida a este intervalo, le colocan tercera mayor. ¿Cuál es el problema acá? ¿Por qué esa no es una tercera mayor, siendo que tiene la distancia de dos tonos como me indica la tercera mayor? No es una tercera mayor por el simple hecho de que al clasificar yo cuento con mis dedos las notas y voy a ver que tengo 4 notas, no 3. Do, re, mi, fa. Desde ese momento, ese intervalo va a ser cuarta para siempre. Tenga los tonos y semitonos que tenga. Entonces, por eso siempre es importante hacer la clasificación primero y después la calificación. Si yo veo que es una cuarta y después veo que tiene dos tonos, ¿qué es lo que yo hago? Digo, bueno, estoy en una cuarta. La cuarta viene de los justos. A esa cuarta justa, que tiene dos tonos y medio, le saco, porque este intervalo tiene dos tonos nomás, le saco un semitono y de ahí yo veo que la calificación que le corresponde es la calificación de disminuida. ¿Sí? Entonces, básicamente sería así el tema de los intervalos. ¿Sí? Vuelvo a repetir, distancia entre dos notas. Tenemos la clasificación, que era el conteo con los dedos de cuántas notas hay entre el primer sonido y el segundo sonido, y por otro lado la calificación, que ya es la letra que le vamos a colocar, que puede ser mayor, menor, aumentada, disminuida y justas, ¿verdad? Pueden ser cualquiera de todas esas. Si tienen alguna duda me pueden preguntar, pueden dejar en los comentarios, me pueden mandar al WhatsApp. Podemos hacer para hacer una manera más organizada que directamente en los comentarios de este video me pongan todas las dudas que tienen con respecto a lo que expliqué del tema de intervalos. Entonces, en el próximo video que voy a hacer sobre otro tema, voy a comenzar aclarando esas dudas que tengan. Bien, me fui y volví un ratito. Acá preparé unas tareas, ejercicios que quiero que hagan.
El primer ejercicio es de clasificar y calificar los intervalos, o sea, ponerle el número, si es segunda, tercera, cuarta, etc. Y la letrita, si es mayor, menor, aumentado, disminuido, justo. Y el ejercicio número 2, que es elaborar los intervalos a partir de las notas dadas. Entonces yo les doy la nota inicial y les pido el intervalo que quiero que elaboren. Entonces a partir de esa nota ustedes arman el intervalo según lo que yo les estoy pidiendo. En el caso del primer ejercicio, el primero voy a hacer con ustedes para que vean cómo sería, que ya es más o menos como hicimos recién en la explicación de lo que eran los intervalos. En el primer caso yo tengo dos notas fa y la bemol. Lo primero que hago siempre es clasificar. Entonces yo cuento cuántas notas hay entre el fa y el la y ese numerito yo lo coloco ya. Entre fa y la yo digo fa, sol, la. Tengo 3 notas, entonces ese intervalo va a ser un intervalo de tercera. No cambio más ese 3. Lo siguiente, contar la distancia de tonos y semitonos. Yo cuento de fa a sol, de vuelta a las manos, de fa a sol tengo tono y de sol a la bemol tengo semitono. Entonces tengo un tono y un semitono. ¿Qué pasa con esa distancia? Tengo un tono y un semitono. Si me acuerdo de mi referencia, que era la tercera que yo tenía de referencia, era la tercera que comenzaba en do. Lo puedo hacer en forma mental o si yo lo tengo escrito en un papel, ahí voy mirando mientras hago el ejercicio, que es lo que yo les recomiendo. Miro la tercera en mi cuadro de referencia y veo que es do, mi, que es una tercera mayor, que tiene 2 tonos de distancia. Y como mi tercera, la que yo tengo que calificar, no llega a tener 2 tonos, tiene solamente un tono y un semitono, yo digo, ok, mi tercera es una tercera menor. ¿Ok? Entonces eso es lo que yo tengo que ir haciendo. Miro acá el intervalo, cuento las notas, pongo el número. Siguiente paso, cuento los tonos y semitonos que hay y miro mi cuadro referencial. Si mi intervalo es más chico, entonces veo si el intervalo tiene que ser menor, tiene que ser disminuido. Y si mi intervalo es más grande, solamente puedo tener la opción de intervalo aumentado, por lo menos de lo que estamos desarrollando ahora. Con eso hacemos este ejercicio. Y el otro ejercicio es distinto en el sentido de que yo tengo que buscar la nota para que el intervalo sea como yo les estoy pidiendo. En el primer caso yo estoy pidiendo una quinta justa a partir de la nota sol. Lo primero que hago es buscar cuál va a ser mi segunda nota. Tengo 2 opciones. Me voy para arriba o me voy para abajo. Yo puedo tener quintas ascendentes como también puedo tener quintas descendentes. Lo que normalmente hacen siempre es hacia arriba, ¿verdad? Siempre todo lo ascendente parece que, no sé, por algún misterio de la vida nos resulta más sencillo que todo lo que es descendente. Entonces, si yo le busco la quinta ascendente a este sol, yo voy a decir sol, la, si, do, re. Re va a ser la nota 5, entonces re va a ser la quinta. ¿Cómo sé si mi intervalo es una quinta justa o no? Cuento las distancias de tonos y semitonos que tengo entre el sol y el re. Antes de contar, si yo pienso en mi referencia, ¿cuál va a ser el intervalo referencial a partir de la nota do? La quinta a partir de la nota do era mi nota sol. Si yo lo tengo en papel, lo miro enseguida, ahí lo veo, do, sol. Es mi quinta. Yo sé que esa quinta es justa. Para eso me sirve esa referencia, para no aprenderme de memoria todas las distancias de tono y semitonos de cada uno de los intervalos, desde la segunda disminuida hasta la octava aumentada, por llamarlo así. Entonces no me tengo que aprender de memoria nada, miro mi referencia, do, sol. Ese do, sol yo sé que es una quinta justa y si miro la notación que hice voy a ver que esa quinta justa tiene 3 tonos y un semitono. Yo ya sé de ese cuadro, de esa quinta que es justa, que el intervalo de quinta justa tiene 3 tonos y un semitono. Ahora con eso yo cuento la distancia que tengo entre el sol y el re. De vuelta a las manos. De sol a la tengo tono, de la a si tengo tono, de si a do tengo semitono y de do a re tengo tono. Cuento 3 tonos y un semitono. La distancia que yo tengo en mi intervalo es la misma distancia que hay entre el do y el sol. Entonces mi quinta que me pide que sea justa ya está.
yo no necesito agregarle ninguna alteración, ni sostenido ni bemoles, porque la distancia es exactamente igual. En el caso de que no coincidieran las distancias, entonces yo tendría que recurrir al uso de alteraciones en esta segunda nota, no en la primera, porque la primera siempre tiene que estar como yo la di, en este caso, para poder completar esa distancia que estoy pidiendo, ¿sí? Entonces, en este caso no tuve que agregar ninguna alteración, pero en el caso de que no coincida la distancia, sí voy a agregar un sostenido, un bemol o lo que sea para poder agrandar, achicar y bueno, llegar a la distancia que necesito para que las calificaciones sean como yo estoy pidiendo. Entonces, estas tareas ustedes las realizan en sus cuadernos, o sea, tienen que tener un cuaderno pentagramado sí o sí para empezar. Si este tema de la cuarentena termina y bueno, y volvemos a clase otra vez, con ese mismo cuaderno vamos a continuar trabajando. Y las tareas no me las van a enviar porque voy a recibir muchas y no voy a tener tiempo de estar corrigiendo todas y cada una y por ahí pueden haber problemas. Entonces lo que yo voy a hacer con el tema de las tareas mientras hagamos estos videos es enviar yo la respuesta correcta por imagen en los grupos de WhatsApp que tenemos y ahí cada uno va a corroborar si lo que hizo estuvo bien o estuvo mal. Si de ahí otra vez vuelven a salir dudas, me las pueden mandar ahí mismo por el mismo medio de WhatsApp o en YouTube, como ustedes mejor se manejen, ¿sí? No hay problema con eso. Entonces con esto terminamos nosotros el tema de intervalos. Espero que se haya entendido todo, que haya quedado todo claro y cualquier cosa a las órdenes, ¿sí? Entonces nos vemos en el próximo video.